Muy buenos días, hermanos. Siempre es una alegría poder contactarnos, estar juntos, aunque sea a través de una pantalla. Sí, ya vendrán momentos en que podamos volver a estar juntos en vivo y en directo. Mientras tanto, aprovechamos las tecnologías, ¿no es cierto?, que el Señor ha permitido que tengamos para poder continuar, ¿no es cierto?, en la comunión que tenemos en Cristo y no dejando de congregarnos, como dice la Escritura. Yo sé que hay muchos que en estos días están disfrutando sus vacaciones. Se nota por la asistencia. Hay algunos que ya se comunicaron conmigo, me avisaron que no iban a estar, así que disfruten su tiempo de vacaciones, descansen, ¿no es cierto?, relájense, después de un año difícil que nos ha tocado vivir y, ¿no es cierto?, proyectándonos para todo lo que el Señor tiene para nosotros durante este nuevo año. Estamos casi ya terminando esta serie de estudios bíblicos, ¿no es cierto?, que son los distintivos bautistas. ¿Por qué somos cristianos bautistas? ¿Sí? Y hemos estado respondiendo esa pregunta a través de lo que se llama un acróstico, ¿no es cierto? La palabra bautista y cada una de sus letras da origen o ha dado origen a una de estas declaraciones que hacemos, ¿no es cierto? Primero comenzamos diciendo a principio de año que somos bautistas porque nuestra base y autoridad es la Biblia, ¿sí? Nos basamos en la Biblia. También dijimos que somos bautistas y nos distingue porque somos iglesias autónomas, o sea, la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia se gobierna a sí mismo, aunque dependemos de nuestra cabeza, que es Cristo. Dijimos, ¿no es cierto?, que somos bautistas porque tenemos únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ordenanzas, no sacramentos. Eso lo explicamos en la clase. Si usted estuvo en la clase Conectar, ya sabe a qué me refiero, ¿sí? También dijimos que somos bautistas porque todo creyente es un sacerdote, ¿sí? Todos tenemos libre acceso a la presencia del Señor. No necesitamos un mediador o otro mediador que no sea Jesucristo, dice Pablo escribiendo a Timoteo. La iglesia también, ¿no es cierto?, es compuesta, estudiamos en el pastor Jaime, por miembros que son salvos y bautizados, ¿no es cierto? Nadie es parte de la iglesia, sino es un hijo de Dios, un creyente, lo que nosotros llamamos un salvo. La semana pasada estuvimos estudiando con el pastor David acerca de la separación de la iglesia y del Estado, ¿sí? Importantísimo. Y hoy nos toca hablar la letra T, ¿cierto?, que se refiere a que todo creyente tiene libertad de conciencia. Repito, todo creyente tiene libertad de conciencia. La semana pasada el pastor David habló y lo tocó así en forma pasajera, ¿no es cierto?, hablando acerca de nuestra conciencia respecto al tema de las votaciones, ¿no es cierto?, y por qué candidato votar, o si tenemos libertad o no tenemos libertad de participar de la política. Y mencionó, ¿no es cierto?, los motivos de conciencia. Y hoy vamos a explicar un poquito a qué se refiere eso, qué significa eso, ¿sí? Así que, sin más, los invito a orar para que entremos de lleno en el tema. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites día a día abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Oramos esta mañana para que tú hables a nuestros corazones, prepara nuestros corazones para inquirir de tu palabra, para escuchar tu voz. Y no solamente esto, sino que también poder asimilar este mensaje que tú nos das y aplicarlo a nuestras vidas, vivirlo diariamente como tú quieres que hagamos con tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, todo creyente tiene libertad de conciencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Alguien lo dijo así, fíjense. Significa que el cristiano es libre para hacer o no hacer aquellas cosas que no son objetos de mandamientos o prohibiciones en la palabra de Dios.
Repito, significa que el cristiano es libre para hacer o no hacer aquellas cosas que no son objetos de mandamientos o prohibiciones en la palabra de Dios. Bien, comenzamos con esa pequeña definición de qué es libertad de conciencia. Otro hombre dijo lo siguiente, fíjense, Samuel Waldron dijo, la libertad personal y la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. No existe libertad de conciencia aparte de la libertad del Evangelio. Repito, la libertad personal y la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. No existe libertad de conciencia aparte de la libertad del Evangelio. El Señor Jesucristo, escribiendo o hablando con los fariseos y con los discípulos, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí en Juan capítulo 8. Esto significa, hermanos, que la verdadera libertad la conseguimos solo en el Señor, solo en Jesús, solo cuando reconocemos nuestra necesidad del Salvador. Ahí es que somos verdaderamente libres. Y la verdadera libertad de conciencia, según lo que dice nuestro hermano Cuadro, es cuando nosotros conseguimos la libertad en Cristo. Entonces él dice, por eso dice que nuestra libertad de conciencia se construye sobre la libertad espiritual. Ahora, es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de conciencia. Vamos a hacer esta pequeña introducción para después detenernos en dos pequeños detalles, dos cosas muy importantes. Pero definiendo qué es la conciencia, la Real Academia la define de la siguiente forma. La conciencia es definida normalmente como el conocimiento interno de lo bueno, lo malo y la capacidad de juzgar sobre ello. Repito, la conciencia es definida normalmente como el conocimiento interno de lo bueno, lo malo y la capacidad de juzgar sobre ello. Podríamos decir que la conciencia funciona como una especie de tribunal interno que delibera sobre nuestras acciones. La conciencia usa la información que tiene sobre la bondad o la maldad que algo produce para indicarnos acerca de una decisión o la consecuencia de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra conciencia? Nos ayuda a dirimir, ¿sí?, si lo que vamos a hacer es bueno o es malo. Simple, ¿no es cierto? Simple. Es esta capacidad dada por Dios al ser humano, es una capacidad dada por Dios al ser humano. Fíjense, y esto es a modo de introducción nomás, no nos vamos a detener en este pasaje, pero voy a citar lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 2. Si quiere abrir su Biblia ahí, después deje marcado el libro de Romanos porque nos vamos a quedar ahí en el libro de Romanos. Pero fíjense, el capítulo 2 de Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 2 y el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonios y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y en este caso él está hablando de este contraste entre los gentiles y los judíos, ¿cierto? Los judíos conocían, comillas, conocían la ley, vivían de acuerdo a la ley, los gentiles no conocían la ley, pero igual, dice el apóstol Pablo, aunque ellos no conozcan la ley, sí tienen una ley en sus corazones.
sí tienen una ley en sus corazones que es la que dice, dicta o los ayuda a entender por instinto, dice el apóstol Pablo, o por naturaleza, lo que dice la ley. Y es por eso que una persona puede, ¿no es cierto?, en base a esta conciencia, decidir qué es bueno o qué es malo. O por último, ¿no es cierto?, tener la capacidad de algo interior que le dice, esto no es tan bueno o no es tan malo, ¿sí? Entonces, estamos hablando en este instante a nivel general, ¿sí? A nivel general. Luego nos vamos a meter al concepto de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero entendemos que todo ser humano tiene esta capacidad. Ahora, es importante señalar que la conciencia, por ser propia de cada individuo, varía en la funcionalidad en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué decimos, no es cierto? Usando este mismo contraste que usaba el apóstol Pablo, un judío no va a tener la misma libertad de conciencia que va a tener un gentil, porque tienen conocimientos diferentes. Y eso es importante, queridos, y eso es importante fijarlo desde el principio. Tenemos, por ejemplo, a un creyente, hablando ya de un creyente maduro, con un creyente que recién aceptó a Cristo como su Salvador. Sus conocimientos son diferentes. El creyente maduro va a conocer la palabra de Dios, va a conocer los estatutos, va a tener una conciencia informada respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, cuando él tenga que aplicar su libertad de conciencia, ¿qué va a hacer? Va a usar este conocimiento para aplicar esta libertad de conciencia. En cambio, este nuevo creyente que no tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios, sí va a usar su poco conocimiento, pero no va a ser el mismo nivel. ¿Me entiende? Hagan una señal si me está entendiendo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Perfecto. Bien, ¿por qué es importante dejar claro esto? Porque no es suficiente con saber que nosotros tenemos libertad de conciencia, sino que tenemos que entender que nuestra conciencia debe estar informada, debe tener conocimiento para poder aplicarla de la forma correcta. Cuando el apóstol Pablo aborda este tema, lo hace de una manera magistral. En 2 libros de la Biblia, Pablo aborda el tema de la conciencia y de la libertad de conciencia. Uno de ellos es el libro o su carta a los romanos. Guarde ahí el libro a los romanos, pero quiero llevarlo a los corintios, antes. Primera a los corintios, capítulo 8. Pablo escribiendo a los corintios, ¿sí?, en el capítulo 8, 9 y 10, 3 capítulos, utiliza para hablar acerca del tema de la conciencia, de la libertad de conciencia. Pero fíjense que dice en el capítulo 8 y el versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo está tratando un tema específico y después vamos a desarrollar un poquito ese tema porque es el mismo tema que toca cuando escribe a los romanos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay un solo Dios. Porque aunque hayamos algunos, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, para quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Versículo 7, fíjese, sin embargo, no todos tienen este conocimiento,
sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conocimiento, siendo débil, se mancha. Un pasaje bien interesante en el que Pablo quiere hacer énfasis en esto, ¿sí? Es importante el conocimiento, ¿sí? Nosotros sabemos, y el apóstol Pablo vuelve a marcar esta diferencia entre el judío que conocía al verdadero Dios, ¿sí? Habla del Dios, el Padre, pero también habla al creyente, diciendo y incluyendo en este conocimiento al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo conocemos, sabemos que Él es Dios, sabemos que Él es el Dios, no hay otro fuera de Él. Pero los gentiles no tienen este conocimiento, dice Pablo. Pero los gentiles no tienen este conocimiento. Entonces, te das cuenta, ¿no es cierto? Él aplicándolo al tema de la comida, y vamos a explicar después este concepto, dice, hay diferencia de conocimiento. Hay diferencia de conocimiento. Por tanto, querido, no es solamente, no nos podemos atribuir solamente la capacidad de decidir libremente y en conciencia, sino que tenemos que tomar este conocimiento que tenemos para decidir libremente. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Porque esto nos introduce a dos grandes temas que quiero tratar esta mañana, dos grandes cosas que debemos tratar esta mañana. Primero, la libertad de conciencia respecto a otros. Respecto a otros. Pablo lo lleva a un punto, ¿no es cierto?, casi un extremo para marcar muy bien el ejemplo y marcar muy bien la enseñanza que quiere entregar, ¿cierto? Y a estas personas que están en el otro extremo, del que no tiene conocimiento, Pablo lo llama el hermano débil. El hermano débil o la persona débil. Vamos a Romanos capítulo 14. Porque ahí en Romanos capítulo 14 el apóstol Pablo aborda de nuevo este mismo tema que está tratando con los corintios respecto a un tema particular, ¿sí? Un tema particular para los creyentes, pero que estaba provocando un conflicto en la iglesia, que era la comida. Yo no sé qué problema puede causar la comida, a mí me gusta todo como de todo, ¿sí? Por eso la Biblia me dice, pon cuchillo a tu garganta, cuidado, ¿sí? Porque si no, ustedes saben dónde terminamos por comer mucho, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está abordando este tema, ¿no es cierto? La comida. ¿Por qué? Porque este tema estaba provocando este conflicto entre los hermanos. Fíjense, dice el versículo 1 del capítulo 14 de la epístola de Pablo a los romanos. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el otro, que es débil, solo come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y fíjense, Pablo parte poniendo inmediatamente una base fundamental en esto. Hay diferencia de opiniones. Este es un tema que, según la definición que dimos al principio, no hay un mandato directo de Dios, ¿sí? Si bien a los judíos, ¿sí?, al pueblo judío, Dios le había dejado una variedad de alimentos, ¿no es cierto?, respecto a la ley, que se podían comer o que no se podían comer, ¿no es cierto?, que eran inmundos, ¿no es cierto? El Señor ya había hecho un cambio. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 10 cuando Dios trata con Pedro para introducir al mundo gentil a la iglesia? Y en este sueño, ¿no es cierto?, en esta aparición que tiene Pedro, dice que ve este lienzo bajar del cielo y animales que descendían de él, y una voz que le decía, pasa o mata y come. Y Pedro, ¿cuál fue la actitud de Pedro? No voy a comer de esto porque son animales inmundos. ¿Qué es lo que dice Dios?
le cambia su percepción, le cambia su mente y le dice, no llames inmundo a lo que Dios ya bendijo, ¿sí? Entonces, fíjense, Dios hace este cambio, ¿sí? Este cambio, ¿para qué? Para que Pedro tuviera una visión diferente de estos gentiles que están entrando a la iglesia, y Dios le está mostrando a Pedro, tal como lo enseña después Pablo, que Dios está haciendo de ambos pueblos, judíos y gentiles, uno. Y esta es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no está bajo la jurisdicción de los mandatos de Dios al pueblo judío, y obviamente no tiene que seguir la corriente de este mundo. Entonces Dios crea esto nuevo. Y dentro de este concepto, de esta institución nueva, entran judíos que traen, ¿no es cierto?, todo su bagaje de la ley, de los conocimientos de los animales inmundos, de los animales no inmundos, y también entra todo un pueblo que no es judío, gentil lo llaman, ¿no es cierto?, que trae un bagaje de ideas, ¿no es cierto?, tan diversos como dioses podrían tener ellos. Y de estos dos pueblos hace uno. Y obviamente se van a crear conflictos. Y entonces Dios tiene que discernir, ¿no es cierto?, tiene que interferir a través de la enseñanza del apóstol Pablo, para enseñar estos conceptos. Entonces habla a aquel que ya es maduro en la fe, que es un creyente, que ya tiene entendimiento, y aquel que es débil en la fe. Y débil en la fe no tiene que ver con poca fuerza, sino que está aplicado según el contexto, ¿no es cierto?, al conocimiento nomás, al conocimiento que tiene de Dios. Por eso es débil en la fe. Y, ¿no es cierto?, a ellos tenían este conflicto. Uno decía, fíjate, que se puede comer de todo, y el otro decía, no, yo porotitos, lentejas, garbanzos, no sé, habas, legumbres solamente. Y se creaba este conflicto. Y Pablo se para frente a los hermanos y les dice, a ver, paremos un poquito, tenemos que entender algunas consideraciones importantes. Es que hay un hermano que tiene conocimiento y hay un hermano que es débil en la fe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a un consenso? Porque el que es débil, el que es maduro en la fe está defendiendo su posición y está diciéndole al que es débil en la fe, oye, estás exagerando, no es así. Pero no hay un mandato bíblico. No hay un mandato bíblico en el Nuevo Testamento que nos diga, coman de esto y no de esto otro. Estas comidas están prohibidas y estas sí pueden comer. Entonces, como no hay un mandato bíblico directo, el apóstol Pablo interviene, ¿no es cierto? Y nos dice, ¿qué es lo que debemos usar? Nuestra libertad de conciencia. Y nuestra libertad de conciencia tiene una limitación. ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es esta limitación? Fíjense, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Después el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice lo siguiente. Fíjense, les dije, guarden los dos pasajes, ¿eh? Pongan su dedito ahí en Romanos, porque vamos a volver a Romanos, ¿sí? Pero Pablo, escribiendo ahí en Corintios capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente: mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ahí está de nuevo la misma persona, el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil al comer de los sacrificados a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuanto ésta es débil, pecáis contra Cristo. ¡Wow! Fuerte, hermanos, fuerte.
Porque Pablo está hablando a este hermano que tiene conocimiento y que está diciendo, yo puedo comer cualquier cosa, no tiene nada que ver. Y eso, hermano, no es pecado. Este hermano no está cometiendo un pecado, no está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Él tiene libertad de comer cualquier cosa. Pero, como les dije antes, hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? ¿Cuál es la limitante aquí? La conciencia del hermano débil. La conciencia del hermano débil. Y es por eso que Pablo le dice a este hombre, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Si el hermano que es débil en la fe te ve haciendo eso que es un problema para él, lo que estás haciendo es provocando que este hermano caiga en pecado. Directamente, es lo que dice Pablo. Dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Porque ¿qué está haciendo este hermano débil? Va a ver a este hermano maduro y va a decir, pero si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Hermanos, esto será más de lo que usted piensa en la iglesia. Hay muchas personas con las cuales yo he tenido que hablar, no en nuestra iglesia, en otras, ¿sí? Pero con los cuales yo he tenido que hablar y sí, lo que estás haciendo no es pecado, no es el contrario a la palabra de Dios, pero tú tienes que tener en cuenta al hermano débil en la fe, al hermano que vas a hacerle una zancadilla, lástima que no puedes ver mi piel, que le vas a hacer una zancadilla porque va a caer en su fe. Va a caer en su fe porque te ve a ti como un ejemplo, te ve a ti como alguien maduro. Hay muchos temas, hermanos, en los cuales podemos hablar, ¿no es cierto? El típico que hablan acerca de fumar o de bailar, la Biblia no habla de eso, ¿sí? ¿Y podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Porque el conocimiento está, o la libertad de conocimiento, de conciencia está en el conocimiento. ¿Y qué significa esto? Que frente a un tema en el cual yo no tengo claridad, ¿sí? Yo no tengo claridad de que la Biblia dé un mandamiento directo acerca de eso, ¿qué voy a hacer? Estudiar lo que dice la Biblia, conocer lo que dice la Biblia y aplicar un principio que no es un mandamiento, pero que es un principio que voy a asumir como un principio bíblico, un principio de conducta que me va a motivar a mí a vivir mi vida y que después yo lo voy a aplicar constantemente frente a estos temas, que son áreas que llamamos áreas grises. ¿Sí? La Biblia me habla me dice, ¿no fumaréis? No me dice eso. Pero yo puedo estudiar la palabra de Dios, conocer los efectos que provoca en mi cuerpo el fumar y digo, sí, no es correcto. ¿Entienden? Ese es el conocimiento que necesito aplicar y eso crea un principio en mi vida, un principio que va a decir que yo voy a guardar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo y lo voy a cuidar. Y ese principio va a ser aplicado no solamente en el fumar, sino en un montón de otras cosas que van a ir, ¿no es cierto?, o poder ir enfrentando en mi vida. Pero cuando hablamos acerca del hermano que es débil, fíjense, Pablo dice en capítulo 10 de Primera a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 24, dice, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Y ese es un principio bíblico a aplicar, hermanos. Pablo lo enseña después a los efesios también. Nadie busque lo suyo propio. Si en esto tiene que ver el egoísmo también, hermanos, tiene mucho que ver el egoísmo, porque hay muchas personas que te dicen, ¿no es cierto?, nos dicen, pero para mí no es pecado.
A mí no me provoca nada. Está bien, pero debes pensar en el otro, ¿sí? Debes pensar en la otra persona. No busques tu propio bien, busca el bien de tu prójimo. Tu conocimiento está afectando a tu hermano de tal forma que no estás mostrando el amor de Dios. Hace unos días atrás estudiamos en nuestra hora silenciosa, ¿no es cierto? Una declaración que hace el Señor Jesucristo muy fuerte. Dice, el que hace tropezar a uno de estos pequeños, ¿qué va a pasar? Mejor le sea que se ate una piedra de molino y se tire al mar. Y esos pequeños son los mismos que Pablo después llama, ¿no es cierto?, estos débiles en la fe. Y está hablando a los fariseos que ponían principios, ponían ley tras ley, tras ley, tras ley, conceptos humanos sobre los hombros de la gente para impedirle llegar a Dios. Querido, el principio es fundamental. El principio es fundamental. Tú tienes libertad de conciencia. Todos tenemos la libertad de conciencia y podemos usar nuestra libertad de conciencia de forma libre, valga la redundancia, sin limitantes. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones afectan a quienes están a nuestro alrededor. Y nuestras decisiones pueden ser causa de tropiezo para el hermano que es débil en la fe. Si la vida cristiana, hermanos, es vivir pendiente de lo que piensan los demás, el mundo nos metió un principio en la cabeza que es un principio satánico, escúchenlo, principio satánico, que dice, a mí no me importa lo que dicen los demás, yo vivo mi vida. Eso no es bíblico, hermanos. Lo bíblico es, yo vivo mi vida agradando a Dios y sí me importa lo que dicen los demás. Eso la Biblia lo llama testimonio. Y mi libertad de conciencia está limitada a hermano más débil. Está limitada a lo que el hermano está pensando. Y si es ocasión de tropiezo para mi hermano, no lo hago. Pablo dice, si no tengo que comer carne, no como. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si te afecta que yo coma carne, no voy a comer carne. Me hago vegetariano. Pero esa es la limitante. La limitante es entender que mi libertad de conciencia afecta a las otras personas. Pero también es importante entender que la libertad de conciencia nos afecta a nosotros mismos. Fíjense qué es lo que dice Pablo, volviendo ahí a Romanos 14. Deje marcadito a Corintios, porque vamos a volver a Corintios. Romanos 14, versículo 22, dice, la fe que tú tienes conforme a tu propia convicción, ¿escuchó, no es cierto? La fe que tú tienes conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no, perdón, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. La fe que habla aquí el apóstol Pablo no está refiriéndose a mi convicción de lo que está por venir, ¿no es cierto? Sino está hablando de mi fe respecto al conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, ¿sí? A mi fidelidad a Dios, a mi fidelidad a los principios bíblicos. Y fíjate, dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Pero, ¿cierto? Pero, dice Pablo, el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe.
es interesante porque lo primero que el apóstol quiere poner sobre el tapete en respecto a nosotros mismos es la convicción de que yo puedo entender lo que Dios dice. Y le vuelvo a insistir, mi libertad de conciencia está basada en lo que dice este libro, lo que dice la palabra de Dios. Recuerdan que el pastor la semana pasada habló acerca, ¿no es cierto?, de la separación del Estado y la Iglesia, y la libertad que nosotros tenemos de participar o no participar en la política. ¿Sí? Un excelente mensaje. Si usted no lo vio, no lo escuchó, por favor, búsquelo ahí y escúchelo. Nos enfrentamos a esa verdad bíblica. Y hermanos, si yo quiero o no quiero, o si estoy juzgando a alguien porque lo hace o no lo hace, tengo que basar mi conocimiento en lo que dice la palabra de Dios. La palabra es la que juzga, no yo. Le voy a decir algo con mucho respeto, ¿sí? Con mucho amor. Incluso me voy a incluir a mí, ¿sí? Nuestra opinión no vale. Mi opinión no importa. Lo que yo pienso no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo te digo, mira, la palabra de Dios dice esto, estos principios bíblicos podemos aplicar, ahí sí te puedo ayudar. Y te das cuenta que cuando nosotros enfrentamos a los hermanos, ¿no es cierto? Cuando enfrentamos a los hermanos, tenemos que tener en cuenta también que no solo tenemos que cuidar la conciencia del hermano débil, pero también tengo que cuidar mi propia conciencia, tengo que cuidarme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros tomamos principios, y fíjense, yo no sé si yo soy el único pecador entre nosotros acá, quizá a lo mejor soy el único, pero muchas veces nosotros tomamos principios y los acuñamos, los ponemos en nuestra vida y decimos yo voy a actuar de esta forma, pero las circunstancias, la conveniencia, el tiempo, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar que nos hacen correr un poquito los límites. Empezamos a correr los límites y nuestros principios empiezan a variar. Nuestros principios empiezan a cambiar. Entonces, antes yo no comía carne rojas y ahora, bueno, está bien, un pedacito no le hace mal a nadie. Estoy usándolo como un ejemplo nomás, ¿sí? Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces, estos principios empiezan a cambiar y ya no son una regla en mi vida. Y querido, cuando yo hablo acerca de la libertad de conciencia, no hablo respecto a lo que se me ocurre a mí. Hablo respecto a principios que yo tomo y que yo los hago parte de mi vida, que los he estudiado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y se han vuelto una práctica en mi vida, una regla de vida. Y aunque mi vida cambie, mis circunstancias cambien, esa regla permanece inalterable, porque está basada en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez se hace más fácil, hermanos, cuando nosotros enfrentamos a estas cosas que aparentemente no dice nada la palabra de Dios. Como le dije antes, estas áreas grises. ¿Qué hacemos? Fácil. Vamos a la palabra de Dios. Y si es claro, la palabra de Dios no dice o no habla específicamente o no hay un mandato específico respecto a ese tema, hay un montón de principios bíblicos que yo puedo tomarlos y aplicarlos a mi vida y decidir en conciencia. Porque si no lo hago así,
estoy transgrediendo constantemente mis principios. Y eso se convierte o hace que mi conciencia, lo que dice la Escritura, se cauterice. Pablo habla acerca de este concepto, ¿no es cierto?, de la conciencia cauterizada. Lo dice ahí a Timoteo. Timoteo primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos, y sigue la lista. ¿Recuerdan cuando estudiamos este pasaje y hablamos de estos mentirosos, estos falsos maestros? Y dice Pablo que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa esto, cauterizar? ¿No es cierto? Es quemar. Antes se usaba, ¿no es cierto?, usar el fuego para cerrar la herida, ¿sí? Y la carne se cocina prácticamente, ¿no es cierto? La herida se cierra, se forma una cicatriz. Ahora, la característica básica de esta cicatriz es que se vuelve insensible, ¿sí? Y a eso está refiriéndose el apóstol cuando habla de estas conciencias cauterizadas, insensibles, que no sienten nada, que no les importa nada. Y por tanto, el juicio que ellos pueden emitir no tiene ningún valor, porque es un juicio inconsciente, que no tiene conciencia de lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, hacen esta serie de cosas cuando escribe a Timoteo, ¿no es cierto?, que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Cuando nuestra conciencia está cauterizada, nos alejamos de Dios. Todo empieza cuando nosotros usamos nuestra libertad, dice Pablo a los Gálatas, como pretexto para la carne. Cuando usamos esta libertad de conciencia en el sentido opuesto que debe ser utilizada. Cuando usamos la libertad de conciencia como la puerta abierta para hacer lo que nosotros queremos. Y esta libertad de conciencia, ¿no es cierto?, se transforma en este pretexto para pecar y que nos va a hacer llegar a este punto en que nuestra conciencia está cauterizada y ya no sentimos nada, no nos importa nada y estamos totalmente alejados de Dios y de la comunión con el Señor. Hermanos, la exhortación es bien simple. Nosotros tenemos esta capacidad maravillosa dada por Dios de tener la capacidad de decidir frente a las cosas, frente a las eventuales situaciones que la vida nos presenta, que no están dentro de los parámetros, comillas, porque yo entiendo que todo está bajo los parámetros bíblicos, aplicando principios bíblicos correctos. Pero cuando no hay un mandamiento directo de la Escritura, tenemos la hermosa capacidad de decidir en conciencia, aplicando lo que dice la palabra de Dios, teniendo principios bíblicos formados, y esto es importante, hermanos, estos principios bíblicos deben irse formando. ¿Y cómo se forman? A través de pasar tiempo con este libro, conociendo a nuestro Señor, conociendo lo que dice la palabra de Dios. No voy a crear un principio bíblico por arte de magia, de la nada. Tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer lo que dice Dios, tengo que conocer lo que piensa Dios para crear un principio bíblico. Entonces, cuando me enfrento a lo que dice o me enfrento a esta situación, tengo en cuenta dos cosas. Primero, lo que dice la palabra de Dios. El conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, el principio creado respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, a mi hermano débil. Porque aunque el principio bíblico me dé libertad para hacerlo y yo tenga la total tranquilidad
de que puedo hacerlo porque es un principio que yo aprendí de la palabra de Dios. La palabra de Dios no me lo impide, pero es de tropiezo para mi hermano, no lo hago. Y yo creo, hermano, que esa es la mayor lucha que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos orgullosos y pensamos en nosotros mismos. Y no tenemos en cuenta a nuestro prójimo. Para terminar, fíjense qué es lo que dice Pablo ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dando una conclusión al tema, fíjense qué es lo que dice. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Está muy claro, hermanos. ¿Tenemos libertad de conciencia? Sí, tenemos libertad de conciencia. Alabado sea el Señor por eso. ¿Tenemos la capacidad de decidir? Sí, tenemos la capacidad dada por Dios para decidir. ¿Podemos hacerlo? Sí. La forma correcta es buscando la gloria de Dios y no siendo de tropiezo a nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es tan clara, tan directa para que lo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque tú nos das la libertad de decidir respecto a ciertos temas, siempre volvemos a ti. Siempre tenemos que ir a lo que dice tu palabra. Ella es nuestra guía. Ella es el libro que es nuestra vida. Ella tiene la capacidad de enseñarnos. Ella es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes por sobre todas las cosas bíblicos, que cuando se enfrentan a estas decisiones, te buscan a ti, solo a ti, glorificarte a ti y ser de bendición a los hermanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Oh gran Dios santísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión, no haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios, me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu